Bienvenidas y bienvenidos al tema de primitivas de codificación. Vamos a empezar con lo que son sistemas numéricos. En el día a día nosotros utilizamos un sistema numérico llamado decimal. Está compuesto por, como el nombre lo dice, 10 dígitos, del 0 al 9. Este sistema decimal en computación no siempre resulta el más adecuado, ya sea porque o es muy restrictivo o porque no representa una realidad. Por ejemplo, habíamos hablado que las computadoras solo entienden corrientes eléctricas y una corriente eléctrica o está encendida o está apagada. La forma más fácil de representar esto en forma numérica es con un sistema binario. Como el nombre lo dice, solo tiene dos números, el 0 y el 1, que representan corrientes encendidas o corrientes apagadas. Por lo que si solo escupe el 0 y el 1, realmente el resto de los números del sistema decimal pues como que sobran. Por el contrario, a veces en computación se requieren números muy grandes y naturalmente ocuparíamos pues una gran cantidad de caracteres decimales para representar estos números tan grandes. Entonces, dependiendo de las circunstancias, el sistema decimal no es el adecuado. Se puede decir que en computación hay 4 sistemas numéricos más importantes. Naturalmente empezamos con el sistema decimal, que es el que ya todo el mundo conoce. Los números del 0 al 9. El sistema octal, como lo pueden inferir por el nombre, es un sistema que solo tiene 8 dígitos. Es decir, el sistema octal está compuesto por los dígitos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 8 dígitos. Además, existe el sistema hexadecimal. Este sistema es de la siguiente forma. Tiene los mismos 10 dígitos que tenemos en el sistema decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero para representar el 10, que en sistema decimal sería la combinación de dos dígitos ya existentes, por ejemplo el 1 y el 0, en hexadecimal entran a jugar las letras. El 10 en un sistema hexadecimal se representa con la letra A, el 11 con la letra B, el 12 con el C, 13 con la D, 14 con la E, 15 con la F. Y aquí tenemos ya 16 dígitos. El sistema binario, como ya habíamos mencionado, está compuesto solo por el 0 y el 1. El sistema hexadecimal pues se utiliza bastante, por ejemplo, en la representación de colores. Los colores en la informática pues tienen que tener un número que los represente y un color pues es una representación bastante grande si fuera a punta de números decimales. Es una cantidad de números bastante importante para poder representar todos los posibles colores que una computadora puede desplegar en la pantalla. Por lo tanto, el sistema hexadecimal resulta muy útil porque, por ejemplo, en vez de tener que escribir un 16 en decimal para representar un color, basta con utilizar una A. Entonces podemos ver que nos estamos ahorrando bastantes dígitos si lo hacemos en números bastante grandes. Entonces el sistema hexadecimal es uno de los más utilizados para representaciones numéricas muy elevadas. Ahora, pasamos un momento a lo que son primitivas de codificación, pero a lo que son tipos básicos de datos. ¿Qué es un tipo de datos? Los tipos de datos son categorías de características asociadas a un grupo de valores en particular. Por ejemplo, los números enteros todos tienen una característica que es, pues no tienen decimales. Por otro lado están los números reales, que están compuestos por los números enteros y los números decimales, por ejemplo. Por otro lado tenemos los caracteres. Las letras son una cosa y tienen características que son únicas y que no comparten con los números. Las hileras de texto también son únicas, en el sentido de que un carácter es solo una letra, mientras que una hilera de texto es una serie de letras. Todos estos tipos que acabo de mencionar tienen en computación un tipo de dato asociado. De esta forma, la información puede ser clasificada de acuerdo al uso que se le da a la misma.
Si yo, por ejemplo, ocupo guardar el nombre de una persona, pues un número entero no me sirve. Necesito una hilera de texto. Por ejemplo, si ocupo la edad de una persona, entonces no me sirven los caracteres, me sirven los números enteros. No me sirven los números reales porque típicamente uno no dice yo tengo 20.6 años. Uno habla en números enteros. Entonces, dependiendo de qué ocupamos, el tipo de datos puede variar. Ahora, ¿cuáles son las características que determinan un tipo de datos? En programación, pues cada tipo determina aspectos asociados a la información y cómo se representa esta información. Es decir, se pueden representar el conjunto de valores que se le asocia, si son valores numéricos, si son caracteres o si son lógicos. Vamos a ver que son tipos lógicos en un momento. El rango de valores válidos para el tipo, por ejemplo, si estamos usando caracteres, pues el rango va de la A a la Z, o puede que incluya ciertos caracteres como tildes, guiones, un slash. Puede variar un poco el rango. Y muy importante es el tamaño que ocupa la computadora para representar estos valores. La computadora pues tiene un espacio limitado donde almacenar la información. La información, dependiendo de qué tipo, cambia el tamaño. Entonces, tal vez en este curso no entro tanto en detalle porque pues es un curso introductorio, pero en gran escala es muy importante considerar el tipo de datos que se utiliza porque, por ejemplo, si un gobierno me contrata a mí para hacer un sistema de asignación de identificaciones para sus ciudadanos, pues el tipo de datos que yo ocupo para guardar esa identificación tiene que ser capaz de almacenar números muy grandes. No puedo pensar que el gobierno solo va a tener 100 personas o 5 millones de personas. Hay que pensar en que idealmente el gobierno va a seguir creciendo y tengo que considerar la escalabilidad de los datos. Entonces, dependiendo de las circunstancias, un tipo de datos no me sirve porque necesito algo que pueda en memoria reservar suficiente espacio para, no sé, 100 millones de habitantes. Como ya hemos dicho, pues los tipos se pueden categorizar. Están los tipos booleanos o lógicos, que son básicamente dos. Es un sistema binario. Es o verdadero o falso. Hay ciertas cosas que no existe un punto medio, o está lloviendo o no está lloviendo, o la luz está encendida o la luz está apagada. Alguien es mayor de 18 años o no lo es. Además están los números enteros, compuestos por, pues obviamente, 1, 2, 3 y todos los números enteros que se nos puedan ocurrir. Y esto es un subconjunto de los números reales. Ambos son tipos numéricos. Por otro lado tenemos los caracteres, que son la A, B, C, D, todas las letras que se nos pueden ocurrir, o incluso símbolos, pero vea que solo es un valor. A y B ya no es un carácter. Si usáramos A y B se convertiría en una hilera de texto, como por ejemplo casa, escuela, perro, línea, e incluso las hileras de texto pueden contener números. Por ejemplo, si yo digo yo tengo 20 años, ese 20 puede ser escrito con números. Va a ser representado con hileras de texto. Van a ver un ejemplo más adelante, pero lo importante es que sepan que las hileras de texto están compuestas por caracteres. Los caracteres pueden ser las letras, pueden ser números, pero los números que se representan con caracteres se almacenan de una forma y los números que tienen pues su valor numérico se guardan de otra forma. Ahora hablemos un momento de lo que son los tipos primitivos. Esencialmente los tipos primitivos son los más simples y elementales. Piensen en la tabla periódica de física y de química. Todo está compuesto de bloques simples, sencillos, elementales y que no se pueden dividir más allá de lo que ya están. Toda la información en computación que maneja un lenguaje puede representarse directamente o mediante una combinación de estos. Un tipo de datos persona podría considerarse un tipo complejo compuesto de diferentes tipos primitivos. Si ustedes están trabajando con algún objeto, puede que ustedes lo hayan creado o no, pero si ustedes lo empiezan a hilar un poquito más delgado y van entrándose en la lógica, van a encontrar que todo, al final, todo se puede reducir en tipos primitivos. Naturalmente, combinamos los tipos primitivos para crear objetos más complejos y que puedan tener como una asociación lógica por
por decir algo, no es lo mismo una hilera por un lado y un número por otro lado que asociar ambos tipos primitivos dentro de un tipo persona. Se pueden combinar para hacer cosas más elaboradas. Entonces, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en un lenguaje orientado a objetos, como lo es Python, existen tipos de datos para representar valores ya sean lógicos o booleanos, verdadero o falso, números enteros, números de punto flotante y caracteres. Ahora, ¿para qué sirven los tipos de datos lógicos o booleanos? Pues sirven para representar condiciones que toman uno de dos valores, verdadero o falso. Ya habíamos dicho, o llueve o no llueve, o alguien es mayor de 18 o alguien no es mayor de 18. No hay un punto medio. La palabra booleano proviene del nombre del matemático George Boole, que formalizó el álgebra sobre dos valores lógicos. Nosotros día a día utilizamos matemática booleana, ya sea de manera inconsciente o no, para tomar decisiones. Por ejemplo, si hoy está lloviendo, no voy a ir a la universidad. Así de sencillo, y eso es matemática booleana, o verdadero o falso. ¿Cómo se puede representar datos booleanos en Python? Pues la palabra true o la palabra false es lo que automáticamente le asigna a una variable el tipo y el valor. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Sin embargo, es muy importante, recalco esto con mucho énfasis, que las palabras true y false empiezan con letras mayúsculas. En Python, las mayúsculas son muy importantes porque no es lo mismo true, que significa verdadero, con mayúscula, que true con letras minúsculas. No es lo mismo. Y los tipos booleanos solo se representan con las palabras true o false con la primera letra en mayúscula. ¿Cómo se pueden representar tipos de datos numéricos enteros en Python? Pues está el tipo int, que viene del inglés integer, que significa entero, un número entero. Float, que significa flotar, que representa los números de punto flotante, es decir, los decimales. Y complex, que significa complejo, como por ejemplo los números imaginarios. Vamos con los tipos de datos de texto. Estos son los que se utilizan para representar ya sean letras, dígitos, símbolos especiales, por ejemplo el símbolo de dólar, caracteres de escape, que lo vamos a ver en unas cuantas filminas adelante, cualquier palabra o texto. Es muy importante que la forma en la que uno observa cuando un valor es de tipo de texto son que están rodeados por comillas, ya sea simples o comillas dobles. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos. La hilera de texto hola, con comillas dobles al inicio y al final. También está la palabra hola, con una comilla al inicio y una comilla al final. O la frase, y él dijo hola, ¿qué tal?, con comillas dobles al inicio y al final, pero la cita que está en medio, después de los dos puntos, va con comillas sencillas. Es muy importante también recalcar que si ustedes abren una hilera con comillas dobles, lo deben cerrar con comillas dobles. Si lo abren con comillas sencillas, lo tienen que cerrar con comillas sencillas. Si ustedes combinan un tipo de comillas al inicio y otro tipo de comillas al final, esto es un error de sintaxis. Recordemos, el error de sintaxis es un error de código que está mal escrito y que sintácticamente no tiene sentido. Entonces tengan cuidado siempre de abrir y cerrar con el mismo tipo de comillas. Ok, pasemos a lo que son secuencias de escape, que habíamos mencionado hace unas filminas. Algunos caracteres especiales, por ejemplo, el cambio de línea, digamos un enter en Word para cambiar de línea, requieren de una representación distinta. Piensen un momento en el abecedario latinoamericano. ¿Ustedes cómo representan un cambio de línea? Pues en un texto es nada más un punto y aparte, pero la computadora necesita saber que existe un punto y aparte, que terminó un renglón y que tiene que pasar al siguiente renglón. Esto es un carácter especial que ustedes no ven cuando, por ejemplo, están trabajando en Word o en bloc de notas, pero el carácter existe. Es invisible porque, pues, nosotros como humanos simplemente con los ojos podemos saber que el punto termina una frase y el aparte cambia de línea, pero la computadora no puede inferir esto fácilmente. Entonces,
la computadora ingresa un carácter especial, pero lo deja invisible porque para los humanos realmente lo que hace es confundir. Para ingresar estos caracteres especiales se requiere una secuencia de escape. Una secuencia de escape, pues básicamente es lo que le dice a la computadora: esto no es una letra especial, esto es algo distinto, es un carácter diferente. Y ese carácter de escape va precedido siempre por un backslash. Vean que es un backslash, no es lo mismo un forward slash o un slash que va de derecha, digamos de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, que un backslash que va de arriba a la izquierda a abajo a la derecha. Son valores distintos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de caracteres de escape? Pues el backslash n significa cambio de línea. La n es porque es new line, nueva línea. Entonces, si ustedes tienen un texto y digamos que ustedes quieren ver cómo es que la computadora lo está viendo y ese texto tiene un cambio de línea, un punto y aparte, por ejemplo, si ustedes pueden verlo tal y como lo ve la computadora, justo después del punto van a encontrarse un backslash n. Y eso es como la computadora cuando va, digamos, imprimiendo el texto en pantalla, pues digamos que la frase era hola mundo, entonces la computadora va por la H, la O, la L, la A, espacio, M-U-N-D-O, punto, y se encuentra un backslash n. Entonces la computadora cambia de línea y sigue escribiendo lo que siga. Está también el backslash t, que es un tabulador. Por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo y presionan la tecla tab, eso les ingresa como 4 o 5 espacios dependiendo de cómo lo tengan configurado, pero eso es un carácter especial. El backslash, si ustedes ocupan imprimir un backslash, pues tienen que escapar el backslash. En este caso entonces sería un backslash seguido de otro backslash. Es como la computadora entiende que ustedes quieren imprimir un backslash. Si ustedes solo ponen un backslash, pues la computadora va a asumir que es un carácter especial lo que sigue. Además, si ustedes quieren escapar comillas dobles, pues tienen que hacer un backslash para que la computadora no se confunda y piense que las comillas que están poniendo son para cerrar las comillas que abrieron el texto, por ejemplo. Además, hay caracteres un poco más elaborados, como por ejemplo el carácter Unicode asociado al valor XXXX. ¿Qué es Unicode? Es básicamente un estándar, es un conjunto de caracteres creados para asociar cada carácter a un valor específico. En Unicode, un carácter ocupa 16 bits de memoria. El rango va en hexadecimal desde 0000 hasta el hexadecimal FFFF. Por ejemplo, digamos que ustedes antes cuando trataban de escribir algún correo electrónico y digamos que el teclado no estaba bien configurado, ustedes no sabían cuál era la arroba. Y mucha gente pues lo que utilizaba era Alt 64. La razón por la cual se usa el Alt 64 o se usaba el Alt 64 es porque 64 es el carácter, es el código Unicode para la arroba. Entonces, cuando ustedes están escribiendo y ustedes utilizan Alt e ingresan una secuencia de números y les aparece un símbolo, es porque ese es el código de ese símbolo en el estándar Unicode. Ahora, ¿para qué se utilizan los literales con valor Unicode explícito? Hay ciertos caracteres de la forma \U que implica Unicode seguido por 4 valores, donde los 4 valores es un valor Unicode. Sirven para representar símbolos especiales, por ejemplo, caracteres en árabe, caracteres en chino, caracteres en japonés, caracteres que no son, digamos, estándares en el lenguaje, digamos, inglés o el español, son caracteres distintos. Ahí viene el ejemplo del valor decimal 64, que al 64 es una arroba. También están la ñ mayúscula y la ñ minúscula, que son caracteres diferentes, cuyos valores decimales son 209 y 241. Si ustedes hacen Alt 209, les va a escribir una ñ mayúscula, y un Alt 241 va a ser una ñ minúscula. Sin embargo, Unicode no es el único estándar. Hay otros lenguajes de programación que utilizan otros tipos de representaciones, principalmente el código ASCII. Ahora, ¿en qué se diferencian el ASCII y el Unicode? ASCII es un acrónimo y significa American Standard Code for Information Interchange.
significa código americano estándar para el intercambio de información y está compuesto por 7 bits. Recordarán que Unicode son nada más 2, entonces es mucho más amplia la cantidad de valores que uno puede utilizar utilizando el estándar ASCII que el estándar Unicode. El Unicode es un conjunto de estándares determinados por la International Standards Organization y esto es bastante, digamos, común, pero es importante que por facilidad, es importante recordar que el código ASCII incluye el código Unicode. Entonces pueden ver el ASCII como una extensión del Unicode. Entonces eso quiere decir que todos los caracteres ASCII son iguales en Unicode. Sí, pero hay que tener cuidado. Como ya mencioné, el ASCII incluye el Unicode, pero hay ciertos caracteres que el ASCII tiene que Unicode no. Entonces hay que siempre saber con qué formato se está trabajando. No vaya a ser que ustedes esperen utilizar, no sé, alt y un número para representar un valor, pero utilizando Unicode. Y ustedes, digamos que sin saber si están usando ASCII, pues se van a confundir y les va a generar errores. Esto es muy específico, no va a hacer falta para este curso, pero es importante que consideren el tipo de estándar que están utilizando a la hora de programar. Por ejemplo, la ñ en el Extended ASCII es 165, pero el Unicode es el código 209. Entonces hay que saber con qué están trabajando para no cometer errores. Pasemos a lo que son variables. Y habíamos visto un poco de variables en el laboratorio 1. Pero repasémoslo. ¿Qué son variables? Las variables sencillamente son espacios en memoria asignados para almacenar valores. Habíamos visto en el ejemplo del lápiz que teníamos una variable llamada mi lápiz y se utilizaba para guardar una instancia. Ahora, las variables no solo funcionan para instancias, funcionan para prácticamente lo que sea. La variable tiene ciertas características, eso sí. Primero que todo, tiene que tener un nombre. Hay que poder tener un nombre para poder referenciarse a una variable específicamente. Es decir, si ustedes no tienen nombre, ¿cómo van a saber a cuál variable están hablándole o cuál variable están utilizando? Entonces, el nombre es muy importante. Después está el tipo de dato. No es lo mismo una variable que tiene letras que una variable que tiene booleanos, que una variable que tiene números enteros, que una variable que tiene números de punto flotante. Después viene el valor. Ya que se sabe el tipo de dato, pues hay que saber cuál es el valor de este dato. Si se sabe que una variable tiene tipos de hileras, pues cuál es el valor de la hilera que tiene esta variable. También viene un tamaño o un espacio en memoria. Como ya hemos mencionado, toda la información en la computadora requiere espacio y la memoria es limitada. Dependiendo de qué problema estamos resolviendo, el tipo de dato también requiere un espacio diferente y es una consideración que hay que tener si, por ejemplo, como ya hemos mencionado el ejemplo del gobierno, las cédulas van a ocupar un montón de espacio si queremos poder soportar las cédulas de aquí a 100 años, por ejemplo. Por último, toda variable tiene una dirección de ubicación en memoria. Imagínense que ustedes tienen un archivero de esas cosas grandes donde uno mete folders y documentos importantes. Digamos que es la memoria de la computadora. Es un montón de información lo que se puede guardar dentro de ese archivero, pero no es ilimitado. Además, todo tiene un espacio, tamaños distintos, pues pueden que ustedes tengan folders de tamaños distintos con información diferente, pero todo tiene una ubicación dentro de este archivero. Lo mismo sucede con las variables. Ustedes, cuando están creando variables, ustedes lo que están haciendo es como meter folders dentro de un archivero con información. Cada folder es diferente y tiene cosas distintas, pero todo tiene una ubicación exacta. Y eso es muy importante porque así como cuando ustedes están buscando algo en un archivero, necesitan saber exactamente dónde está para no tener que ir a través de todo el archivero para encontrar algo, la computadora hace pues algo muy parecido, que es que cuando sabe que una variable tiene un espacio específico en su memoria, cuando alguien requiere la variable, la computadora va en su archivero, en su memoria, abre la gaveta que ocupa, donde está la variable, saca el archivo, el folder con información de la variable
y eso es lo que uno utiliza a la hora de programar. Entonces es muy importante que las variables tengan su dirección de ubicación, si no programar sería muy ineficiente porque imagínense que es un archivero desordenado. Encontrar algo ahí les va a tomar un montón de tiempo. Entonces esta es otra forma de ver las características. Primero que todo tiene un valor, tiene un tipo, tiene un tamaño, tiene una dirección y tiene un nombre. Este nombre es muy importante, lo recalco por una razón, y es que ustedes en este curso y en la programación en general van a utilizar variables en todo lado. Uno no puede programar sin variables cuando es orientado a objetos, y Python no es la excepción. Es importante el nombre de la variable porque ocupa idealmente ser un nombre descriptivo. No les recomiendo que utilicen nombres tipo X, Y, ABCD 1, 2, 3, 4. Usen nombres de variables significativos, que les sea fácil de entender cuál es el propósito de esta variable. Por ejemplo, en este caso, la variable nota final del curso, pues por sí sola nos explica qué información estamos guardando o cómo se puede utilizar la información que está almacenada en esta variable. Si no pusiéramos este nombre y pusiéramos, no sé, XYZ123, pues resulta muy poco intuitivo y habría que prácticamente indagar en el código en detalle para saber cuál fue el valor que se le dio a esta variable para yo entender cómo usarla. Entonces, cuando ustedes estén programando, más importante ahora que están empezando, utilicen nombres significativos, nombres que sean fáciles de entender. Tampoco se vayan al extremo tipo nota final del curso año 2020, sean lógicos, usen el sentido común, háganselo fácil, pero tampoco se vayan al extremo donde el nombre de la variable les toma 5 minutos de escribir. Hay un balance. ¿Cómo se crea una variable? Y esto ya lo habíamos visto en el laboratorio 1. La creación de una variable requiere de 2 pasos que suelen suceder instantáneamente. Se declara la variable y se inicializa la variable. Ahora, ¿qué es declarar y qué es inicializar? Pues declarar es cuando uno define el tipo y el nombre de la variable. Cuando ustedes están poniéndole el nombre a la variable, esa es la declaración. Ustedes están declarando que existe esta variable. La variable por sí sola, pues no tiene un valor. Esta es la parte de la inicialización. Cuando ustedes tienen una variable ya declarada y le asignan un valor, a ese proceso de asignación se le conoce como inicialización. ¿Por qué es que se le llama inicialización? Pues porque la variable por sí sola no representa nada, ni siquiera tiene un espacio en memoria. ¿Por qué? Porque si no se sabe qué es lo que va a contener, pues no se le puede reservar un espacio. Cuando se le inicializa, cuando se le asigna un valor, pues si se le pone un número, la computadora sabe que los números tienen un espacio específico y ese espacio es el que va a utilizar para esta variable. Entonces, declaración e inicialización. Esos son los 2 pasos para declarar, para utilizar variables, para crear variables. Entonces, se le da un nombre a la variable, idealmente que sea descriptivo, y un valor. Por ejemplo, variable entera igual 3. Entonces, ahí estamos declarando, es decir, decimos que hay una variable llamada variable entera, estamos haciendo un igual que significa asignación, y estamos poniendo un 3. Es decir, esta variable entera es de tipo entero y tiene un valor 3. ¿Cómo sabe la computadora que es un tipo entero? Pues por lo que se le está asignando a la variable. Si es un 3, pues lógicamente no puede ser un carácter. Es a fuerza un número entero. Si fuera 3.0, pues ese punto le dice a la computadora, esto no es un número entero, es un número de tipo flotante. Entonces, la inicialización es lo que le da el tipo a la variable. Por facilidad, se pueden declarar hasta varias variables a la vez, simplemente separadas por comas. Pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, primera letra, coma número, coma booleano, igual a y va correspondiendo al orden. La letra A va en primera letra, el 3 va a la variable número y true, importante con letra mayúscula la T, booleano. ¿Ok? Si bien esto es posible, honestamente yo no se los recomiendo mucho porque hace que el código no sea fácil de leer. Siempre traten de errar en el lado de que el código sea
fácilmente legible. Si ustedes están, por ejemplo, en una circunstancia donde ocupan un archivo de código corto, donde no tengan muchas líneas, pues esto es una facilidad. Pero por experiencia eso suele ser muy extraño, y para efectos de este curso, que es introductorio, les recomiendo que declaren e inicialicen una variable por línea. Lo hace mucho más fácil de leer el código. ¿Qué sucede en la memoria cuando se crea una variable? Pues digamos que tenemos la variable peso igual a 240.6. Suceden muchas cosas en esa línea. Se crea una variable en memoria cuyo valor es la representación correspondiente a un 240.6. Ahora, ¿qué significa esto? Las variables, los tipos de las variables, pues ocupan espacios diferentes. Por ejemplo, las hileras de texto ocupan un espacio bastante grande porque se puede meter un texto entero. Un número entero pues tiene un rango más pequeño. Un número real pues incluye los números enteros y por lógica ocupa mucho más espacio. Cuando ustedes ponen la línea peso igual a 240.6, lo que ustedes están haciendo es, volviendo a la analogía del archivero, ustedes están yendo al archivero, están buscando un espacio disponible, alguna gaveta que tenga espacio. No necesariamente todo el archivero tiene que estar lleno, sino básicamente el archivero no se puede utilizar y la computadora se caería por problemas de espacio. Cuando ustedes encuentran un espacio vacío en el archivero, ustedes meten el documento en ese espacio. Ahora, ¿de qué tamaño es el documento? Pues 240.6 es un número de tipo flotante que tiene un rango. Entonces, la computadora, por precaución, siempre asume que la memoria que se va a utilizar para este valor, para esta variable peso, va a usar todo el espacio disponible que ocuparía el número más grande de tipo flotante. Es precavida porque imagínense que ustedes, nuevamente en el archivero, alguien les da un folder a ustedes y alguien le dice, vea, este folder yo le voy a estar cambiando la información y puede que el folder se haga muy grande. Entonces no lo meten en una gaveta que ya está casi llena, porque si no, pues vamos a tener que reorganizar todo el archivero, porque si yo sé que el folder tiene que estar en esta gaveta y cuando yo le meto cosas ya no cabe y tengo que pasar a la otra gaveta, pues se me desordena el archivero. Entonces, por favor, meta este folder en un espacio bastante amplio para que yo le pueda meter cualquier cosa. Eso es lo que hace la computadora. Los números flotantes pueden ser pequeños, como 240.6, o pueden ser números mucho más grandes. Entonces la computadora, para tener esa flexibilidad, lo que hace es que asume que ustedes pueden guardar cualquier número flotante. Entonces reserva el espacio necesario para guardar el número flotante más grande. Hay un límite en números flotantes y varía también los números enteros, pero la computadora precavidamente reserva el espacio para guardar cualquier número flotante, ya sea pequeño o grande. Todos ocupan el mismo espacio. Este archivero en la computadora es la memoria RAM. RAM es un acrónimo que significa Random Access Memory o memoria de acceso randomizado o aleatorio. Esto pues se le llama Random Access Memory porque el acceso al archivero pues no necesariamente es en un orden específico. Uno cuando está en el archivero ocupa un folder que está en una gaveta y luego pasa a otro folder que está en otra gaveta y uno va saltando de folder en folder, de gaveta en gaveta. Es un acceso aleatorio. Por eso es que se le llama Random Access Memory. La analogía del archivero sigue funcionando porque pues el acceso a lo que está guardado en la memoria de la computadora pues no tiene ningún orden necesariamente. La computadora no sabe qué es lo que ustedes van a pedir después. Entonces, pues como es de forma aleatoria en la que usted accesa, pues ese es el nombre, Random Access Memory. ¿Qué sucede si una variable no es de un tipo primitivo? Pues, por ejemplo, los objetos no son tipos primitivos. Habíamos visto en el laboratorio 1 la clase lápiz, que estaba compuesta de un atributo que se llamaba color, que si lo recuerdan, era una hilera, porque iba entre dos comillas y tenía la palabra rojo o la palabra verde, según lo cambiáramos con los métodos. Pero este objeto lo estábamos guardando en la variable mi lápiz. Mi lápiz
no era de un tipo primitivo, era de un tipo complejo, como un objeto. Ahora, si las computadoras saben que los tipos primitivos ocupan cierto espacio, los números enteros todos ocupan un número de un espacio específico dependiendo del tamaño en memoria, igual que los tipos de caracteres, los tipos enteros. ¿Cómo es que la computadora maneja la creación de objetos, de instancias? Por ejemplo, en este caso, mi carro. Recuerden que todo está hecho de tipos primitivos. La computadora, de manera bastante rápida y eficiente, cuando ustedes crean mi carro igual carro, la computadora va dentro de la definición, la especificación de la clase carro. Y dice, ok, un carro está compuesto por estos tipos primitivos. Y digamos que carro no solo son tipos primitivos, sino que tiene otro tipo complejo. Digamos que tiene una clase puerta adentro. Entonces la computadora sigue más adentro y dice, ok, bueno, ¿de qué está hecha una puerta? Y va hilando más delgado hasta que lo único que tiene son tipos primitivos. Entonces, una vez que la computadora ha deconstruido una clase en todos sus tipos primitivos, pues dice, ok, entonces para yo sostener en mi memoria, en mi archivero, un objeto de tipo carro, ocupo todo este tamaño porque sé que se ocupan todas estas primitivas. Y así es como la computadora reserva el espacio en su memoria cuando ustedes inicializan. Cuando ustedes guardan un objeto dentro de una variable, pues a eso se le llama una referencia. Las variables en sí simplemente son como flechas en la memoria. Imagínense que ustedes tienen los folders que tienen como cejillas donde dice el nombre del archivo o de la información que está en este folder. Es lo mismo. Son nada más referencias para saber dónde es que en la memoria se guardó esto. Si en una cejilla usted tiene, por ejemplo, el dato cédula, usted sabe que en este folder está pues la información de una cédula. Eso no quiere decir que la palabra cédula, la referencia a cédula a mí no me sirve de nada. Lo que me importa es lo que está siendo referenciado. Es la misma historia. Las variables en sí son simplemente direcciones. Son formas de referirnos o de mantener en lenguaje natural una dirección en memoria. Todo en la computadora está guardado por direcciones, es decir, por gavetas en el archivero, por decirlo. La computadora solo necesita saber dónde, en qué parte del archivero está la información y realiza las operaciones con esa información. Nosotros, como humanos, no podemos saber que, no deberíamos y ni siquiera ocupamos saber que esta instancia carro está en la memoria 0x0AFBC37C, que es una dirección de memoria. Aprendernos eso como humanos es prácticamente imposible. Cada variable que utilizáramos ocuparía una información de este nivel y es prácticamente imposible para nosotros. Por eso es que las variables son tan útiles, porque es un punto medio, es como una traducción. Nosotros utilizamos el nombre de la variable natural, por ejemplo, mi carro o mi lápiz, y la computadora sabe que mi lápiz en realidad está referenciando a la dirección 0x4FBCD34. Y saca la información que está en esa gaveta del archivero, y es lo que la variable representa. ¿Okay? La misma historia con un objeto. La referencia a un objeto es una variable que almacena la dirección donde se encuentra un objeto de memoria, el lugar dentro del archivero. A diferencia de las variables de tipos primitivos, que almacenan el valor directamente dentro de ellos, las referencias lo que guardan es la dirección del lugar de memoria donde se encuentra la instancia. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de mi lápiz, pues mi lápiz lo que es una composición de elementos primitivos, de tipos primitivos. Entonces, la referencia a mi lápiz, lo que realmente está referenciando es, pues, dónde están los tipos primitivos que componen a esta instancia mi lápiz. ¿Qué sucede en memoria entonces al crear una instancia? Pues una instancia carro recién creada se utiliza a través de la referencia mi carro. Entonces, mi carro, repito, es nada más la referencia a una instancia.
La referencia es una variable que tiene adentro la dirección del archivero donde está la instancia. Esta sería la manera de saber dónde está el carro. Entonces, ustedes no lo ven porque esto es implícito, pero si ustedes pudieran abrir la variable mi carro, realmente lo que tiene es, digamos, una gaveta del archivero, y eso es lo que la computadora realmente consume para saber qué es esta instancia, qué información tiene. La instancia, por otro lado, a diferencia de la referencia, la instancia es el objeto que fue creado en la memoria. Es ese conjunto de tipos primitivos que conforman al carro y los métodos, además, que el carro tiene. ¿Cómo usar referencias a objetos? En el momento en el que se instancia, por ejemplo, el carro y se guarda en la variable mi carro, pues a partir de ese momento se puede utilizar la referencia mi carro para acceder a la instancia recién creada. Esto se lleva a cabo de formas diferentes según el lenguaje de programación que se utilice. Tratar de acceder a una referencia que no ha sido inicializada es como ir a buscar a alguien a una dirección que no existe, ya que su valor es nulo. Ahora, en Python esto no suele suceder porque, como hemos visto, la declaración de una variable y la inicialización se sucede en la misma líneas, en el mismo periodo de tiempo. Uno crea la variable, pone el igual y le da un valor. En ciertos lenguajes de programación, uno puede declarar variables sin darles un valor. Y esto es un poco peligroso si uno no tiene mucha experiencia, porque uno le puede sin querer decir a una variable, deme su valor, pero la variable no ha sido inicializada, no tiene nada. Es como que yo le pido a ustedes un folder que no ha sido archivado en el archivero. Entonces, si uno no tiene cuidado, puede llegar a toparse muchos problemas a la hora de programar. En Python, por dicha, esto no es muy frecuente porque, como ya dije, uno declara e inicializa casi que en el mismo momento. ¿Cómo se definen los nombres de variables? Pues las variables soportan casi que cualquier cosa que ustedes les pongan. El nombre puede ser casi que lo que ustedes quieran. Pero nada más hay una regla que es en Python que la primera letra del nombre de la variable no puede ser un número. Tiene que ser letras a fuerza. Después de la primera letra pueden poner letras, números y hasta ciertos caracteres, como por ejemplo el guión bajo. Ahí vienen algunos ejemplos: variable entera 1, variable entera 2, aproximación del valor pi, letra 2, etc. Como les había dicho antes, y casi que para recalcar la importancia de esto, hay ciertas recomendaciones para nombrar variables. Primero que todo, y por convención, inicie siempre los nombres de variables con una letra minúscula. Esto es una convención. Hace que si ustedes están leyendo el código de alguien más y se encuentra una palabra con la primera letra en minúscula, pues ustedes saben que están lidiando con una variable. Por el lado contrario, por ejemplo, si ustedes están usando constantes, que pues bastante fácil de entender, y en comparación con las variables, las constantes no cambian de valor una vez creadas. Las constantes van todas en mayúsculas. Entonces, si ustedes están leyendo el código de alguien más y se encuentran una palabra que está toda en mayúsculas, es una constante. Estas convenciones hacen que el código sea más fácil de leer y los ayuda a ustedes como programadores a entender el código de alguien más rápido, más fácil, sin tener que entender todos los detalles. Además, recuerden utilizar palabras significativas. Variables que ustedes crean, variables que ustedes ponen un valor representativo o fácil de entender. Que se sepa el propósito de esta variable solo con el nombre de la variable. No tengo que meterme en el código para saber qué es lo que se hace con la variable, para qué funciona la variable. Después ponga con mayúscula la primera letra de cada palabra significativa dentro del nombre, excepto la primera. A esto se le conoce como camel case. Funciona de la siguiente forma. Digamos que yo quiero crear una variable que se llama lápiz. Entonces, habíamos dicho que la primera letra tiene que ser minúscula y el resto puede ser lo que yo quiera. En el sentido de que la primera palabra va toda en minúscula. La regla dice que ponga con mayúscula la primera letra de cada palabra significativa dentro del nombre, excepto la primera. Digamos que yo quiero que la variable se llame lápiz de color rojo. Entonces,
cada primera letra de la palabra significativa excepto la primera. Si el nombre es lápiz de color rojo, sería así. La primera letra de cada palabra va con mayúscula excepto la primera palabra. Esto es una convención que le da a uno la facilidad de saber que uno está lidiando pues con una variable. ¿Por qué es que se hace esto? Porque es más fácil leer de esta forma, lápiz de color rojo con ciertas letras en mayúscula, que esto. Es un poco difícil saber que hay esos lápiz de color rojo porque puede ser lápiz de DEC o pueden haber una cantidad innumerable de permutaciones en las que algunas cosas tal vez tengan sentido y otras no. Para evitar las ambigüedades y separar las palabras claramente entre ellas, esta es la convención, con la excepción de que, recuerden, las variables siempre empiezan con letra minúscula. Algunos ejemplos de variables que son apropiados. Por ejemplo, Producto Interno Bruto, saldo mensual. Vean que todos siguen la regla de que la primera letra es minúscula y la primera letra de cada palabra significativa subsecuente tiene que ir en mayúscula. Vean que todos estos nombres son bastante fáciles de entender, son bastante descriptivos. Cantidad de estudiantes, dígito inicial, placa. Todo es fácil de entender, se sabe el propósito solo con leer el nombre de la variable. No hace falta leer el código para saber qué está pasando con esta variable o para qué sirve. Ahora pasemos un momento rápido a la introducción a Python de lo que son primitivas de codificación. Es importante, recuerden la indentación. Hayamos hablado de eso en el laboratorio 1, pero lo quiero recalcar porque esto suele ser bastante complicado de aprender para los estudiantes nuevos, en especial porque si tienen experiencia con algún otro lenguaje de programación, la indentación es más que todo una facilidad a la hora de leer. En Python no es solo eso, no solo es para que sea más fácil de leer. La indentación divide bloques de código y es la forma en la que Python sabe dónde empieza un bloque, dónde termina un bloque y dónde empieza otro. Es muy importante. Esto lo vamos a ver en el laboratorio 2. Además, Python se reserva ciertas palabras que ustedes no pueden utilizar a la hora de nombrar variables. Estas se las conocen como palabras clave, palabras reservadas por el sistema para utilizarlo. Por ejemplo, habíamos visto unas cuantas en el laboratorio 1. La palabra def, que es simplificación de define, que se utiliza, por ejemplo, para crear métodos, para definir métodos. La palabra class, que se utilizaba para las clases. El método print. Y otro método que todavía no hemos visto, que se llama help. Estas palabras reservadas o palabras clave, ustedes no las pueden utilizar. Si ustedes tratan de ponerle a una variable def, lo que están haciendo es definiendo un método. O si ustedes ponen la palabra class, están definiendo una clase. Entonces, no utilicen estas palabras como variables. Sepan que Python se las reserva y ustedes no las pueden utilizar. Eso es todo por este video. Vamos a proseguir después con el laboratorio 2. Muchas gracias.